primero voy a comenzar con esta plática, hablando de la miotomía larga. Un tiempo estuvimos creyendo o pensábamos que la miotomía larga era más útil para pacientes con acalasia tipo 3, debido a que esos pacientes presentaban un espasmo del cuerpo del esófago. Entonces, este grupo se dio a la tarea de investigar si esto era cierto, si realmente una miotomía larga era más útil para tratar la acalasia tipo 3. La miotomía larga, como ustedes saben, por endoscopía o por POEM, se considera cuando es mayor de 10 centímetros, una corta es menor de 10 centímetros. Este estudio es retrospectivo de centro único, tienen una base que mantienen prolectivamente, el análisis lo hicieron retrospectivo y solo tomaron pacientes con acalasia tipo 3, que es en el grupo de pacientes que se recomienda este tipo de miotomía larga. Bueno, aquí pueden ver los datos y lo importante creo que es el ECART preoperatorio. Como ustedes pueden ver, en ambos grupos el ECART preoperatorio era igual, entonces se comportaban muy similar los pacientes. Y bueno, el objetivo secundario que estudiaron fue calidad de vida. Como pueden ver, en calidad de vida, una miotomía larga y una miotomía corta se comportan bastante similar. No hay diferencia significativa entre ambas. Ustedes pueden ver el seguimiento, tenían pacientes que siguieron poco tiempo y pacientes que siguieron hasta 5 años. Y a los 5 años, posmiotomía larga, la calidad de vida era igual en los pacientes que la tenían larga o corta la miotomía. Respecto a la escala de ECART, ustedes pueden ver el comportamiento durante el tiempo. La escala de ECART preoperatoria al mes y hasta los 5 años era muy similar. Si ustedes ven abajo en la tabla, no había diferencia significativa en el ECART, inclusive pareciera que los pacientes que tenían una miotomía larga tenían un éxito clínico mayor, pero la P no fue significativa en este grupo de pacientes. Por lo cual estos autores concluyen que una miotomía larga mayor de 10 centímetros no es superior a una miotomía corta para los trastornos motores del esófago. Analizaron algunas otras cosas como el tiempo de miotomía, las complicaciones. En ambos grupos fueron similares. El tiempo de miotomía fue más largo en los pacientes que tenían una miotomía larga, pero no fue clínicamente significativo estadísticamente. Este estudio muy interesante, publicado por el grupo del doctor Daniel Cifrin, es un estudio multicéntrico, donde se dieron a la tarea de indagar si los nervios en el esófago o la localización de las terminales nerviosas en el esófago podrían contribuir a los síntomas en pacientes que tenían trastornos como acalasia o obstrucción del tracto de salida. Ellos tienen esta teoría: para que tengamos un dolor en el esófago tiene que existir una distensión. Esta distensión por vía aferente llega al sistema nervioso central, pero los nervios que mandan esta señal a la vía aferente están localizados en las diferentes capas del esófago. Ellos, tomando como base este estudio, donde pacientes con reflujo no erosivo tenían más cercano a la mucosa las terminales nerviosas comparados con pacientes voluntarios sanos, se dieron a la tarea de indagar si pasaba lo mismo en la acalasia, para lo cual diseñaron un estudio prospectivo multicéntrico en varios países. Tomaron pacientes con diagnóstico de acalasia por manometría de alta resolución o obstrucción del tracto de salida. Todos los pacientes tenían que tener síntomas, disfagia o dolor torácico. Compararon con biopsias de voluntarios sanos, tomaron cuestionarios para las comparaciones, para la disfagia y para dolor torácico. Y bueno, hicieron inmunohistoquímica, buscaron este péptido relacionado con procalcitonina, que típicamente está en las terminales nerviosas. La posición la midieron en capas celulares. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántas capas celulares existían de la luz hacia la terminal nerviosa que era iluminada por inmunohistoquímica? ¿Qué encontraron? Bueno, en los pacientes que tenían síntomas y voluntarios sanos, compararon que los pacientes con acalasia tenían las terminales nerviosas más cercanas a la mucosa comparado con voluntarios sanos. Hablando de síntomas, cuando se hablaba de disfagia, a mayor síntoma de disfagia, más cerca encontraron las terminales nerviosas, tanto en esófago proximal como distal. Y ustedes pueden ver esta regresión logística, donde los pacientes que tenían mayores síntomas tenían más cerca las terminales nerviosas a la pared de la mucosa. En los pacientes con dolor torácico, en la parte proximal sí encontraron diferencia significativa, o sea, las terminales nerviosas estaban más cercas a la mucosa, en la parte distal no. En el análisis multivariado solo encontraron que los nervios en la parte proximal de la biopsia o del esófago estaban más cerca en los pacientes que tenían mayor cantidad de síntomas, por lo cual su conclusión es que una posición superficial de las terminales nerviosas en el esófago proximal es asociado con mayor disfagia y mayor dolor torácico en pacientes con acalasia. Esta de la alteración de la peristalsis secundaria en pacientes sintomáticos posfunduplicatura,
tomaron pacientes posfunduplicados que tenían síntomas y querían indagar si la peristalsis secundaria estaba alterada en estos pacientes sintomáticos, para lo cual hicieron un estudio, aquí está, de corte con análisis retrospectivo de una base también mantenida proactivamente. Todos los pacientes tenían el esófago PAC, o sea, tenían endoflip, tenían manometría, tenían esofagograma y endoscopía con biopsias. Estaban completamente estudiados del esófago y les hicieron un endoflip. Entonces, como ustedes pueden ver, los pacientes que estaban funduplicados, había pacientes que tenían la funduplicatura intacta y pacientes que tenían la funduplicatura anatómicamente alterada. En los dos se encontraron que cuando tenían síntomas, más o menos la mitad en ambos grupos tenían síntomas relacionados con disfunción de la funduplicatura. ¿Qué encontraron además de esto? Que a mayor edad, más probabilidad de tener peristalsis secundaria alterada, a mayor tiempo posterior a la funduplicatura, mayor probabilidad de tener una peristalsis secundaria alterada y a mayor incremento del ancho del esófago, mayor probabilidad de tener una peristalsis secundaria alterada. Además de eso, encontraron que cuando tenían una IRP elevada había mayor probabilidad de tener una peristalsis secundaria alterada y cuando había incremento en el tiempo de retención en el esofagograma también había mayor probabilidad de tener una peristalsis secundaria alterada. Y como pueden ver aquí ejemplifican muy bien un paciente que tiene una peristalsis secundaria normal, una motilidad normal y un esófago normal. Típicamente los pacientes que encontraban alteraciones en la peristalsis secundaria tenían un esófago dilatado, tenían ausencia de contractilidad por manometría y tampoco tenían peristalsis secundaria, por lo cual estos autores concluyen que una peristalsis secundaria disminuida se asocia con síntomas postfunduplicatura y la peristalsis secundaria se encuentra alterada en pacientes que tienen peristalsis primaria alterada, pacientes que tienen disminución del diámetro de la unión esofagogástrica por endoflip, que tienen IRP elevada, que tienen un aumento en el ancho del esófago y que tienen retención en el esofagograma cronometrado. Entonces, probablemente esto podría ser como una prueba del esfuerzo del esófago. Este estudio es un estudio mexicano, es un estudio realizado en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas en Salvador Subirán y es un estudio realizado en pacientes con acalasia en la época de COVID. Este grupo quería indagar y ellos investigaron, tienen antecedentes y han encontrado que los pacientes con virus de herpes tienen mayor probabilidad de desarrollar acalasia. Aparte de esto, han encontrado que hay una respuesta autoinmune en el esófago de los pacientes con acalasia. Entonces se preguntaron si el virus de SARS-CoV-2, al ser ya descrito como un virus neurotropo, porque hay receptores del ACE en la mucosa esofágica, quisieron indagar si este virus también podría desencadenar esta respuesta. Es un diseño prospectivo de centro único, es transversal. Tomaron biopsias del esfínter esofágico inferior, no de la mucosa, del músculo del esfínter esofágico inferior, en pacientes con acalasia en la época de COVID, pacientes con acalasia en la época pre-COVID y donadores de órganos sanos. Tuvieron 6 pacientes con acalasia en la época COVID, 10 pacientes con acalasia tomaron también tipo 2 en la época pre-COVID y 10 donadores sanos. Hicieron inmunohistoquímica para buscar el virus de herpes simple y además el receptor de la IECA en el músculo del esfínter esofágico inferior. Hicieron también para ver qué tipo de respuesta autoinmune encontraron. Y sorprendentemente el 100% de los pacientes con acalasia tipo 2 tenían el virus del SARS-CoV-2 en el esfínter esofágico inferior y también encontraron el receptor de angiotensina 2, lo cual podía explicar la presencia de este virus. Además de esto, en los pacientes con acalasia tipo 2, los pacientes con acalasia tipo 2 en la época pre-COVID tenían 0% de presencia del virus, pues el virus no existía, y los donadores sanos también, que son de esta época, no tienen el virus. ¿Qué concluye este grupo de autores? Que es el primer reporte que da la presencia del ACE o el receptor de angiotensina tipo 2 en el esfínter esofágico inferior. Encontraron una respuesta autoinmune similar en los pacientes de la época con SARS-CoV-2 a la época pre-SARS-CoV-2 y ellos creen que se debe de indagar si la incidencia post-COVID de acalasia aumenta, probablemente este virus esté relacionado con acalasia. Y bueno, este estudio me gustó bastante, es un estudio donde les dieron cápsula de motilidad. Esta cápsula pues ya está extinta, pero alcanzaron a hacer este estudio. Son pacientes que tenían dispepsia y los compararon con pacientes que tenían gastroparesia y voluntarios sanos. Típicamente creemos que la gastroparesia se caracteriza, o lo que creemos actualmente, que se caracteriza por un retardo del vaciamiento gástrico, que hay una neuropatía y disfunción motora y sensorial. Entonces creemos que es más un problema motor que de sensibilidad, comparado con la dispepsia. La dispepsia siempre hemos dicho que hay un problema de acomodación gástrica, hay hipersensibilidad y hay alteración de la integridad de la mucosa. Esto produce más alteración de la sensibilidad que del dolor.
Este grupo ya había hecho este estudio, les dieron una cápsula de motilidad a los pacientes, tomaron voluntarios sanos y voluntarios con gastroparesia. Y como pueden ver, después de un tiempo de haber dado la cápsula y los pacientes ingerir comida, vean una actividad intestinal disminuida postprandial comparado con los pacientes voluntarios sanos. Lo pueden ver de este lado. Denme un segundo. Los voluntarios sanos tenían una buena actividad acá y después en los pacientes con gastroparesia después de comer no había un aumento de la actividad. Ellos evaluaron esto mismo, pero ahora en pacientes con dispepsia funcional. Para esto hicieron el mismo protocolo que habían hecho previos. Todos los pacientes con gastroparesia tenían gamagrama, tenían voluntarios sanos y pacientes que cumplían los criterios de Roma para dispepsia funcional. Entonces tomaron las medidas basales. Esto todo se hizo 6 horas después de la ingestión de la cápsula de motilidad, con la finalidad de dejar a la cápsula avanzar al intestino delgado. Entonces midieron 20 minutos, después les dieron de comer, midieron 20 minutos y 20 minutos, en total 60 minutos para hacer el análisis. Típicamente cuando revisamos una cápsula de motilidad nos importa mucho la frecuencia de las contracciones, pero ellos hicieron una medida diferente que se llama el área bajo la curva. Tomaron tanto la frecuencia como la amplitud para sacar una nueva medición. Y aquí están las características de los grupos de los pacientes. ¿Qué encontró este grupo? Que los pacientes con voluntarios sanos tenían una mayor respuesta comparado con los pacientes con dispepsia en todas las mediciones, excepto en la basal todos estaban similar. Y los pacientes con gastroparesia tenían aún más disminuida la actividad motora intestinal comparado con los pacientes con dispepsia. Entonces, ¿qué concluyen los autores? Que los pacientes con dispepsia funcional tienen una respuesta motora intestinal disminuida comparada con voluntarios sanos, pero la respuesta está más alterada en los pacientes con gastroparesias. Los síntomas de este grupo de pacientes podrían ser causados por estas alteraciones, los autores proponen, y dicen que se haga un poco más de investigación sobre esto. Y este es otro estudio, con una nueva forma de medir la motilidad intestinal, pero completa. Esta mide estómago, intestino delgado y colon. Y esto se hace por medio de unos parches, se lo voy a explicar. Esto lo presentó el doctor Lacey, lo ha presentado ya en varios congresos. Él tomó pacientes que tenían dispepsia funcional, gastroparesia y vómito cíclico, que son entidades con gran afección a la calidad de vida. El gamagrama nos ayuda a diagnosticar a veces la gastroparesia, pero nos da una instantánea del problema, no es del problema completo. Son unos parches muy pequeños, no sé si por ahí algún micrófono está como, ¿no? Se escucha mucho un golpeteo. Bueno, tomaron unos parches, estos parches son parches inalámbricos. Los parches se colocaban 3 parches en la cavidad, en la pared abdominal de los pacientes, y estos parches son capaces de medir hasta 6 días. ¿Cómo funcionan? Los parches mandan la información vía Bluetooth al celular. El celular los encripta, los manda a la nube. La inteligencia artificial los analiza y te manda un resultado. Como pueden ver, la primera parte, las primeras gráficas son las gráficas que manda el aparato a la inteligencia artificial, y la gráfica de al lado es la gráfica que ya nos da la inteligencia artificial, donde podemos ver los picos de actividad gástrica, los picos de actividad intestinal y los picos de actividad colónica. Ellos en total tuvieron 23 pacientes, no son muchos, este es un estudio piloto. Un paciente perdió los datos de estos 23 porque se le ocurrió borrar la aplicación de su iPhone, entonces los datos se perdieron y el tiempo promedio grabado fueron 5 días. Los diagnósticos clínicos de los pacientes fue dispepsia funcional, náusea, vómito, gastroparesia y náusea crónico. Vieron 4, 7, 4 y 8 pacientes. Y bueno, estas son las gráficas interesantes. Ustedes pueden ver, dividieron la actividad intestinal eléctrica en leve, moderada y fuerte. Débil, moderada y fuerte, perdón. Como pueden ver, los pacientes que tenían un retardo del vaciamiento gástrico, al compararlos con voluntarios sanos, definitivamente tenían una actividad eléctrica disminuida comparada con voluntarios sanos, sobre todo en la cámara gástrica. Los pacientes que tenían dispepsia funcional tenían disminución de esta actividad tanto en la cámara gástrica como en el intestino delgado y en el colon. Y los pacientes con náusea y vómito tenían un aumento de la actividad en el intestino, muy similar a lo que refieren los autores del estudio previo. Y los pacientes que tenían evacuaciones insatisfactorias tenían una disminución de la actividad eléctrica en el colon. Por lo cual, este sistema es seguro, es fácil de utilizar, aporta información útil de la actividad mioeléctrica, revela la actividad
una actividad gástrica no detectada por el gamagrama. Es útil en pacientes con dispepsia porque encuentra una actividad generalizada disminuida, en pacientes con náusea y vómito encuentra una actividad mioeléctrica aumentada y los pacientes con hábitos intestinales insatisfactorios tienen una disminución de la actividad eléctrica. Entonces, estas son las conclusiones de todos los estudios. El POEM largo parece no ser útil. Los pacientes con síntomas esofágicos tienen más cercanos los nervios a la mucosa. Los pacientes posfunduplicados con síntomas tienen menos actividad peristáltica secundaria. El virus de SARS-CoV-2 podría causar acalasia. Los pacientes con dispepsia funcional tienen una actividad motora intestinal postprandial disminuida y el parche de motilidad intestinal suena muy atractivo para que lo comencemos a utilizar en investigación. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Dos de los trastornos que están clasificados en Roma, que es los vómitos y las náuseas persistentes, es un trastorno gastrodenal, la distensión abdominal funcional, que es un trastorno intestinal, y si bien no está clasificado en Roma, la gastroparesia, creo que es importante reconocer que hoy se cuestiona si dispepsia y gastroparesia es el espectro de una misma enfermedad, como lo mostró Luis en alguno de los trabajos. Antes de empezar, sí recordar que en esta línea gris entre dispepsia y gastroparesia, que son múltiples síntomas relacionados con la acomodación y el vaciamiento gástrico, hay algunos síntomas que hacen pensar que el paciente pueda tener gastroparesia y estos son los vómitos y las náuseas persistentes. Es importante que esa definición de gastroparesia, además del síntoma, esté basada con la evidencia de un retardo en el vaciamiento gástrico y esto con estudios como la gamografía, que es el estándar de oro. Sabemos también mucho que la dispepsia y la gastroparesia a veces se confunde y la fisiopatología es compleja. Luis mostró el potencial que pueden tener los virus en trastornos gastrointestinales desde el esófago hasta el colon y en ese respecto les muestro este trabajo que se presentó en DDW muy interesante que sigue a una corte de cerca de 1,5 millones de pacientes donde se comparan aquellos pacientes que se hospitalizaron que tuvieron COVID-19 con pacientes hospitalizados en el mismo periodo de tiempo, 750,000 pacientes en cada brazo, y demuestran que los pacientes que tuvieron COVID tuvieron un riesgo de 0.9 comparado contra 0.6 de tener síntomas de gastroparesia viral. Esta diferencia es cercana al 0.3, de tal manera que la razón de momios es de 1.5. Los autores demuestran, igual que en el trabajo que presentó el doctor Luis Valdovinos, que una infección por COVID puede ser desencadenante de gastroparesia y esto tenía que ser reconocido en alguno de estos pacientes con gastroparesias idiopáticas virales, pues tener en cuenta COVID como un actor importante. Respecto al tratamiento, y esto es una imagen de las guías europeas para el manejo de la gastroparesia, verán que hay múltiples intervenciones, destacando procinéticos. Y me parece muy importante este trabajo que se presentó, es una experiencia de 5 años con domperidona en los Estados Unidos. Recuerden que en Estados Unidos hay poca opción de procinéticos, domperidona está prescrita con un uso limitado. Sin embargo, el grupo del doctor Parkman, que ha trabajado mucho en esto, demuestra o reporta la experiencia a largo plazo con domperidona en pacientes con gastroparesia. Él demuestra que cerca del 40% de los pacientes con domperidona lo puede suspender debido a efectos secundarios en el 23%, falta de eficacia en el 16% o cambio a otro procinético, siendo las complicaciones más frecuentes las que sabemos, las palpitaciones y el mareo. Pero lo interesante es que él demuestra que cerca del 60% puede tolerar dosis más altas de domperidona. Demuestra, por ejemplo, que en 5 años el promedio de la dosis de domperidona está entre 40 y 20 miligramos, o sea, hasta 60 miligramos, y esto nos va a permitir a nosotros optimizar este fármaco que lo tenemos disponible en México. Incluso demuestra que la mejoría sintomática es cercana al 70% para las náuseas y el vómito, ese es el síntoma que más mejora con domperidona, plenitud en el 30% y evidentemente el efecto en dolor abdominal es mínimo, de tal manera que demuestra que a largo plazo, en dosis un poco más altas de lo convencional, en gastroparesia es un fármaco que puede ser utilizado. La inteligencia artificial también llega en esta área y les presento un trabajo donde se modela cuál va a ser la probabilidad de que los pacientes con gastroparesia puedan responder a neuromoduladores. Es un estudio interesante, agarraron a 150 pacientes previo a recibir neuromoduladores, procinéticos o combinaciones, los evaluaron 6 meses después con el cuestionario GCSI, que es el estándar de oro para evaluar medidas terapéuticas en gastroparesia,
y ellos demuestran, y están marcados en rojo los factores predictores para tener respuesta a neuromoduladores. Aquí utilizan varios neuromoduladores, incluyendo mirtazapina o amitriptilina. El paciente que va a responder a un neuromodulador en gastroparesia es un paciente que tiene un retardo en el vaciamiento gástrico, que tuvo una gastroparesia viral o un pródromo infeccioso evidente, que tiene diabetes y que tiene dispepsia funcional. Y lo interesante en esta gráfica es cuando se compara procinéticos o neuromoduladores oros, vean que la eficacia más importante se demuestra con los neuromoduladores. Neuromodulación es algo que está pues muy en boga en trastornos gastrointestinales. Les muestro este otro trabajo muy interesante porque es el de utilizar cannabis medicinal, específicamente CBD, en gastroparesia. Evidentemente la línea delgada aquí es que cannabis también puede ser un detonante de náuseas y vómitos. El grupo de Michael Camilleri demuestra por primera vez que el uso de 100 miligramos de cannabis medicinal en una dosis oral 2 veces al día en pacientes con gastroparesia puede ser útil. Y él demuestra en este estudio aleatorizado controlado contra placebo, 20 pacientes más o menos en cada brazo, lo siguiente, demuestra que mejora el retardo en el vaciamiento gástrico, específicamente el vaciamiento gástrico a las 2 horas, mejora la capacidad de tolerar la prueba de carga con el nutriente, el vaciamiento gástrico medido con esta prueba, pero también mejora los síntomas totales de acuerdo al cuestionario GCI, la capacidad para terminar un alimento y los vómitos o los episodios de vómitos. Entonces demuestra que CBD específicamente puede ser útil, pero como todos los estudios piloto, la recomendación es que hay que hacer estudios más grandes y ver su reproducibilidad. Estos 2 últimos estudios de intervención terapéutica en gastroparesia son importantes. Es la experiencia del grupo de Indiana en G-POEM a 4 años, 96 pacientes, y ellos los van siguiendo desde el primer mes hasta 4 años después. Y lo interesante aquí es, este es el primer estudio de este grupo de trabajo, demuestra cómo los síntomas después de los primeros meses, primero 3, 6 meses, van a mejorar, las náuseas, la saciedad, el bloating, pero después del tercer y cuarto año prácticamente no hay diferencias. Pareciera que el efecto del G-POEM dura entre 2 y 3 años, pero curiosamente demuestran que a pesar de que los síntomas pueden recurrir, la calidad de vida sigue siendo muy buena y esto que es importante, que es el número de visitas hospitalarias 4 años después disminuye. Entonces parece que G-POEM puede tener esa duración. Y esto que lo demuestran en un subgrupo de pacientes, también es interesante. Aquí en México tenemos expertos que hacen G-POEM y están ya referidos en estos metaanálisis. Este grupo demuestra cuáles son los predictores de respuesta clínica en G-POEM y se los marco a continuación. Los pacientes que mejoran a un G-POEM, estas son las características y están marcados en negro. Los pacientes que tienen un puntaje de síntomas más altos al inicio del procedimiento, que tienen evidencia de retardo en el vaciamiento gástrico y que la duración del G-POEM es mayor, es decir, pareciera que el tiempo de procedimiento habla de una miotomía más extensa, más larga, más programada, con más tiempo. Entonces, igual que lo que pasa en esófago, extensiones más largas de miotomía van a ir de la mano con una mejor respuesta. Les voy a presentar algunos trabajos y no voy a tocar mucho el tema porque aquí tenemos a Rosie Fraser, que es una experta en vómito cíclico, pero sí recordar que esta es una entidad que se caracteriza por vómitos estereotípicos, recurrentes, intensos, frecuentemente descrito en niños y también en adultos, con una prevalencia entre el 0.6, 0.7%, es una enfermedad rara aparentemente. Yo cuando veo esto me acuerdo mucho de que decíamos que la enfermedad celíaca era muy rara y ahora pues no tanto, con CVS pasa más o menos lo mismo. Y en cuanto a la fisiopatología, les voy a mostrar algunos trabajos y un poco la historia natural. De historia natural se presentó que es un trabajo longitudinal liderado por la doctora Tangam Venkatesan, que es la experta en este grupo de trabajo, y lo que ellos hacen es ver, una vez que se establece el diagnóstico de vómito cíclico persistente, qué pasa en los siguientes 6 meses. Siguen a 88 pacientes en los primeros 6 meses y describen lo siguiente: estos 88 pacientes en total reportan un total de 191 episodios de vómitos cíclicos. La media de duración de esos episodios de vómitos cíclicos es de 3 días. Sin embargo, quiero que vean acá, prácticamente de forma total en hombres y en mujeres, en una tercera parte de los pacientes esto puede durar más de una semana.
Entonces, esto replantea por ellos incluso que más adelante habría que reevaluar o cambiar un poquito la definición para poder manejar e incluir mejor estos pacientes. Esto también es interesante. Mucho de lo que se cuestiona es el papel de la cannabis, el exceso del uso de cannabinoides como un factor de riesgo para vómito cíclico persistente. Se evalúan cerca de 5,000 pacientes en los primeros 30 días. ¿Por qué reingresan? 5% de los pacientes reingresan porque consumen cannabis. Y esto evidentemente aumenta mucho los costos y va muy de la mano también con otras comorbilidades. Los autores muestran aquí los factores de riesgo para readmisión en vómito cíclico. El más importante es el consumo de cannabis. Y habiendo dicho esto, pues también les muestro este estudio epidemiológico muy interesante que compara si el incremento en el consumo de cannabis va a ir de la mano con un incremento en el diagnóstico de vómito cíclico persistente. Esto es un análisis de 2016 al 2020 y vean a partir de esta línea roja cómo va de la mano. Mientras más se consume cannabis, la legalización va aumentando de forma significativa los episodios o los diagnósticos de vómito cíclico persistente. Incluso se reporta que el consumo de cannabis aumenta en un 13% y que esto puede realmente impactar tener más pacientes con este diagnóstico. Quiero mostrarles este último trabajo sobre distensión abdominal funcional. Recuerden que distensión abdominal funcional es una entidad donde no necesariamente se cumplen los criterios de Roma 4, pero es el síntoma quizás más persistente en la población. Hoy sabemos que la distensión abdominal funcional pues tiene múltiples factores etiológicos. Durante mucho tiempo se asoció a un síntoma muy relacionado con intestino irritable y verán que en la actualidad parece que es más un síntoma apegado a estreñimiento y a dispepsia funcional. Esta revisión del doctor Lacey pues muestra cómo hay otros actores más allá de la producción de gas, la distensión abdominal como una consecuencia de la disinergia abdominofrénica, el papel de la sobrepoblación bacteriana, incluso de la disfunción del piso pélvico. Para mí, quizás el estudio más importante es el estudio epidemiológico que les voy a mostrar. Antes de este estudio que les voy a mostrar, sabíamos que distensión abdominal es un síntoma muy frecuente. 70 a 80% de nosotros en una semana vamos a tener distensión abdominal. Se parece mucho a lo que pasa con reflujo. ¿Cuándo se convierte en enfermedad? Cuando la distensión abdominal es incómoda y afecta la calidad de vida. Y aparentemente entre el 16 y el 30% de la población puede tener distensión abdominal funcional. Este es el estudio y lo muestro porque ya está publicado en preprint para que salga en los próximos meses. Es la prevalencia y los factores asociados a bloating, el estudio epidemiológico de la Fundación de Roma, en esos cerca de 75,000 pacientes, y son cifras importantes para recordar. De acuerdo al estudio epidemiológico, el 18% de la población mundial cumple criterios para distensión abdominal funcional. Quizás sea el trastorno de la interacción cerebro-intestino más frecuente. Recuerden que intestino irritable con los criterios de Roma 4 es del 4%, estreñimiento es del 12%, y esto plantea diferencias regionales muy importantes. Demuestran también que hay una variabilidad regional y quiero que vean, presten atención a lo que está marcado en azul. Los países o el área geográfica que reporta más distensión abdominal es Latinoamérica, 20-21%, México, Colombia, Brasil, Argentina, somos países que reportamos más o que este síntoma, quizás hay una cuestión lingual o de descripción del síntoma que entendemos mejor a lo que pasa en Asia, porque en Asia la prevalencia de distensión abdominal es menor, es prácticamente la mitad, el 11%. Cuando se hace un análisis comparativo de qué es lo que pasa, reportan algo que también epidemiológicamente es muy interesante. En Asia, el consumo de lácteos, que es esto que está marcado acá, y el consumo de harinas es significativamente menor que lo que pasa en Latinoamérica, en Estados Unidos y en Canadá, de tal manera que nuevamente pareciera que esa distensión abdominal tiene mucho que ver con lo que comemos y evidentemente la forma de tratar es diferente y no podemos estar adaptando medicamentos o guías de forma generalizada cuando hay importantes diferencias. Y finalmente esto, que es muy interesante, la distensión acompañando a otro trastorno funcional digestivo está presente en el 20% de las diarreas funcionales, en el 70% de los pacientes que tienen dispepsia, pero en una regresión logística vean a qué se asocia más la distensión abdominal, además del género femenino, a estreñimiento y a dispepsia funcional
y después a intestino irritable. Esto es muy, muy interesante. O sea, el bloating tenemos que empezar a manejarlo como parte de una sobreposición fuera del intestino. Esto habla mucho de la variabilidad regional y de un síntoma que tenemos que redefinir y volver a tratar. En conclusión, les he presentado en gastroparesia que hay evidencia también de infecciones virales que desencadenan esto, opciones farmacológicas que tenemos, que podemos implementar, y en síndrome de vómitos cíclicos persistentes el problema del consumo de cannabis. Y en distensión abdominal, pues este estudio que me parece muy importante. Muchas gracias por su atención. Y vamos a hablar entonces al respecto de esto de estreñimiento y los trastornos anorrectales. Les traigo el primer estudio, es un estudio comparativo, un análisis de la clasificación de Londres contra las medidas convencionales de manometría de alta resolución para reportar los desenlaces mediados por los síntomas en los pacientes en los que se les hace esta intervención de diagnóstico. Y bueno, pues lo habitual en el protocolo de manometría anorrectal pues es la medición de la presión en reposo, la contracción, la maniobra de pujo y la evaluación sensorial con el llenado del balón. Lo que nos da como consecuencia, al menos en la situación de la evaluación del paciente con estreñimiento, pues es la presencia o no de un patrón disinérgico y que este patrón disinérgico pueda ser de varios subtipos, según lo que se describió por el doctor Rao, y que a la vez, adaptándonos a esto como las medidas convencionales, ahora con la clasificación de Londres, tenemos la posibilidad de varios rubros de acuerdo a si hay expulsión del balón y el desenlace de la manometría anorrectal, en si hay hallazgos mayores, menores o no concluyentes. En estreñimiento, en lo particular, la gran mayoría de los hallazgos que se pueden tener son hallazgos menores o no concluyentes y no tenemos de momento ningún hallazgo que sea concluyente, al menos en esta versión de la clasificación de Londres. El objetivo entonces de este estudio fue el de comparar los hallazgos de la manometría de alta resolución convencional contra la clasificación de Londres para predecir la mejoría tras las intervenciones según lo reportado por los pacientes. Y este es un estudio entonces llevado a cabo en la Universidad de Harvard, allí en los Estados Unidos. Y lo que encuentran es que con la clasificación de Londres pudieron evaluar de manera adecuada la expulsión del balón. Y con el efecto de evaluar la propulsión y la presencia o no de disinergia, con la clasificación de Londres cayeron en inconcluyente o hallazgos menores, en tanto que para la disinergia cayeron en la ventana de hallazgos menores en ese set. En términos de los pacientes que fueron evaluados por incontinencia, lo que encontraron es que la presión en reposo y la maniobra de contracción estaban disminuidas y que allí sí, conforme a la clasificación de Londres, esos sí son reportados como hallazgos mayores, es decir, que sí tienen una trascendencia directa y hay una implicación en la evaluación de estos pacientes. Cuando meten esto en un análisis o un pool de datos, ven que la presencia de disinergia tipo 1, en comparación de los sujetos que evaluaron que tenían manometría normal, pues tiene valor en la separación de los eventos sintomáticos. También la disinergia tipo 2, pero aquellos que fallan a la expulsión del balón o los que tienen una presión en reposo baja. Entonces, estos hallazgos por manometría convencional fueron, al hacer la correlación con los de la clasificación de Londres, significativos para desenlaces, pero una vez que se hace toda esa combinación, una expulsión del balón anormal con disinergia, comparativo con normal, el valor por la clasificación de Londres es mucho más alto que si solamente lo evaluamos por separado por parámetros de manometría convencional. Esto en pacientes con estreñimiento. En pacientes con incontinencia fecal,
la presión en reposo como único hallazgo de las mediciones convencionales da esa situación de separación entre los que son sanos, pero con la clasificación de Londres, la hipotensión del esfínter anal y que no tenga un incremento a la maniobra de contracción, pues es de lo que más se asocia a los desenlaces clínicos en los pacientes. De tal suerte de entonces que estos autores proponen que la manometría anorrectal, asociándose con la clasificación de Londres, los hallazgos de acuerdo jerárquicamente a la clasificación de Londres, se asocian con peores escalas de síntomas y que también se puede evaluar al futuro si esto va a tener una implicación en cuanto a los desenlaces en el tratamiento. Por otro lado, este estudio muy interesante fue un estudio pues multicéntrico en donde se evaluó la realización o no de una manometría anorrectal en la evaluación del paciente con estreñimiento. Y de manera preliminar exponen que el gasto por el tratamiento y el diagnóstico de los pacientes que tienen estreñimiento es muy alto, cerca de un poco más bien de 8 billones de dólares al año. Y esto, pues, entre el sobretratamiento, admisiones hospitalarias y visitas al servicio de urgencias, que resultan muchas veces por no hacer los estudios adecuados. Lo que se propone desde las guías de 2013 de la Asociación Americana de Gastroenterología es que una vez que estamos evaluando al paciente con estreñimiento, pues tenemos el examen físico y el interrogatorio. Considerar si existen causas secundarias para ese estreñimiento y de no tenerlo, lo primero que se aconseja es una prueba terapéutica con fibras o laxantes osmóticos. Si este paciente tiene una respuesta inadecuada, la AGA propone que se tiene que realizar una manometría anorrectal y prueba de expulsión del balón. Con estos, si son normales, entonces realizar un tránsito colónico y con ello evaluar y optimizar el tratamiento. Pero los que tienen una manometría anorrectal anormal, entonces tiene un desorden defecatorio y la biorretroalimentación da esas posibilidades de mejoría sintomática. ¿Qué se hace en la gran mayoría de las veces? Esto es en los Estados Unidos. Una vez que se hace el examen físico, se descartan causas estructurales, se da la prueba con laxante, no hay una respuesta adecuada, entonces vamos a hacer un cambio en el tratamiento, pero si no responde, entonces se va a hacer una colonoscopía. Si no responde, se van a hacer pruebas con tratamientos farmacológicos, incrementando los laxantes y entonces una vez que no mejoró con nada, entonces se lo mandan a su peor enemigo, ¿no? Y se va al laboratorio de motilidad para que se lleve a cabo una evaluación. En base a este tipo de comparación, el contraste de lo que dicen las guías de la AGA con lo que se hace rutinariamente en los lugares en donde ellos trabajan, estos autores, pues evaluaron que el usual care, que es lo que normalmente harían, en el eje de las Y es el costo. Entonces esto es mayor costo y en el eje de las X es más beneficio. Entonces, el usual care te va a dejar con peor beneficio y no tanto gasto. Pero si nos vamos a una prescripción empírica sin evaluar a nuestros pacientes, nos vamos a ir a un mayor costo para una ganancia terapéutica moderada. Pero si se lleva a cabo la medición directa en los pacientes que no responden de que si tienen o no desorden del piso pélvico, es lo que te va a llevar a una menor costo con la mayor ganancia terapéutica. De tal suerte de que estos autores proponen que se lleve a cabo una evaluación evaluación funcional en estos pacientes que no responden a las laxantes osmóticos o a la fibra y no llevar a cabo tanto de retraso en la investigación para un adecuado control de sus síntomas. Luego, este otro estudio del Centro Médico Asan en Corea, muy interesante, hablan de los plots espaciotemporales, en donde, bueno, ya conocemos la manometría convencional y cómo es el plot en alta resolución. Pero lo que ellos proponen es que no tienen la misma presión en el mismo tiempo en los diferentes canales de presión. Y entonces que el índice defecatorio que yo puedo calcular en este segmento comparado con el que le debería de corresponder, probablemente no refleja de manera más adecuada
cómo es el patrón de coordinación anorrectal. Lo que proponen entonces es una medición tridimensional en donde tienen el tiempo, la presión y la longitud en el canal anal en donde se está presentando esa presión con una sonda en 3D y un balón. Y lo que hacen entonces es esta evaluación de la contractilidad muscular, en donde, creo que aquí empieza, tenemos una persona que sí expulsó el balón, entonces las fuerzas, las presiones son tan adecuadas que en un principio van a hacer la propulsión y el vaciamiento de esa ámpula rectal. Contraparte de alguien que no expulsó el balón, la presión no es adecuada arriba y siempre se encuentra en obstrucción abajo. Y esto entonces incapacita a la persona a poder llevar un adecuado vaciamiento. Y entonces mencionan, dicen, bueno, vamos a estar midiendo los diferentes segmentos de presión y proponen esto de una manera muy inteligente, en donde es como un pitcher que lanza una bola, entonces la presión va avanzando, pero si tú tiras una línea recta, entonces la meseta de presión es mucho más prolongada y probablemente la presión no está siendo adecuada. En cambio, si ese pitcher lanza una curva, la presión va a tender a caer y es el paciente que hace una buena propulsión con después una posterior buena relajación, y ese modelo lo están utilizando entonces para predecir quién puede llegar a ser el que va a expulsar el balón. Pero ellos quieren llegar al momento en que puedan predecir quién va a responder a una terapia de biorretroalimentación con base a estos parámetros de espacio-temporales de la presión de la región anorrectal. Y de esa manera ellos meten en un software toda la información de lo que tienen de su manometría anorrectal y les da un porcentaje de área bajo la curva de 0.99 para hombres y 0.98 para mujeres, que es excelente para predecir quién va a expulsar el balón. Entonces, las investigaciones posteriores llevarán a ver si estos pacientes van a responder o no a la terapia de biorretroalimentación. Otra cosa importante es la prevalencia global de los síndromes dolorosos del área anorrectal. Y entonces fueron encuestados más de 54,000 personas en 26 países, 3,600 o más encontraron cumplir criterios para trastornos dolorosos anorrectales, encontrando una prevalencia global de síndrome doloroso anorrectal de 6.7%, siendo la proctalgia fugax la que es más frecuente en 4.8 veces más que los otros síndromes dolorosos abdominales. De destacar que la participación de México pues, fue alrededor de 185 pacientes y una prevalencia global de 9.3% y para elevador del ano ligeramente también superior a como se reportó en los diferentes otros sitios que se evaluó. Y la importancia aquí también es que evaluaron con la sobreposición con estos trastornos dolorosos con el síndrome de intestino irritable, y lo que observan es que los pacientes que tienen estos síndromes dolorosos abdominales, sobre todo el elevador del ano, en los pacientes con síndrome de intestino irritable son los que tienen mayor prevalencia en esa subpoblación. Y finalmente, estas características clínicas y de la fisiopatología de la sobreposición en la incontinencia fecal y en el estreñimiento, que es un problema no bien reconocido, es un trabajo del doctor Rao, en donde menciona que la incontinencia fecal y el estreñimiento pues coexisten y que los tratamientos para ambas condiciones pueden hacer que sean variables. Y aquí ellos utilizaron los criterios de Roma para incontinencia fecal y estreñimiento para incluir a los pacientes en este estudio, y encontraron 165 pacientes con sobreposición, 144 pacientes con incontinencia fecal sola, y lo compararon con 31 sujetos controles sanos. Lo que encontraron en los pacientes con sobreposición es que ellos realizan un esfuerzo mayor, una evacuación incompleta, tienen mayor dolor abdominal, distensión y usan maniobras digitales para asistirse de la defecación. Y en los pacientes con incontinencia fecal sola, lo que encontraron es que tienen mayor presión en reposo y menor presión de reposo de contracción y contracción sostenida. Y que los pacientes con disinergia tienen mayor prevalencia en los de sobreposición que en los de incontinencia sola,
más defectos en el esfínter en los de incontinencia sola y más neuropatía en los de incontinencia sola. Y estos hallazgos hacen ver entonces que el manejo de estos pacientes que tienen solo incontinencia, solo disinergia o que tienen la combinación debe variar porque la terapia de biorretroalimentación se va a dirigir específicamente de acuerdo a esos hallazgos. Por último, mencionarles de la presencia de este medicamento, el Tenapanor, para el estreñimiento, en donde se ha observado que tienen una muy buena respuesta para, sobre todo en este contexto que es evaluado en el síndrome de intestino irritable con estreñimiento, pero que lo pongo porque los ensayos para el estreñimiento crónico vienen ya y lo veremos en las próximas ediciones de ECOS. Muchas gracias por su atención. Y quiero empezar por este, que son es un análisis, un subanálisis del estudio global de Roma 4, donde se analizaron aspectos epidemiológicos de los 4 países latinoamericanos que fueron incluidos en el estudio global de la Fundación de Roma. Y en cuanto a la prevalencia del síndrome de intestino irritable, es muy interesante que en estos 4 países, Argentina, Brasil, Colombia y México, la frecuencia fue muy similar, como pueden ustedes observar en esta gráfica. Cuando analizamos los subtipos del síndrome de intestino irritable, quizás lo interesante es que en México y Brasil, como ustedes pueden ver en la parte superior de la primera tabla, el síndrome de intestino irritable con estreñimiento es mucho más frecuente y en cambio en Argentina el síndrome de intestino irritable con diarrea es más frecuente que en los demás. Esto es algo que ya habíamos visto en estudios previos y probablemente tiene que ver con diferencias en la constitución de la población, que probablemente la población argentina es mucho más genéticamente influenciada por el origen europeo que la nuestra en los demás países. La cosa interesante también fue que la prevalencia en general de los trastornos intestinales fue más frecuente en poblaciones de más de 50,000 habitantes que aquellas con menos de 2,500 habitantes. El otro aspecto interesante, y no se dejen llevar por lo llena de esta diapositiva, pero era muy importante mostrar lo que se hizo fue, ustedes saben que desde Roma 3 hacia Roma 4 bajó en más de un 50% la prevalencia que se encontró de síndrome de intestino irritable, desde un 7-8% hasta un 4% a nivel global. Y mucho de esto se pensaba que tenía que ver con el hecho de haber eliminado de los criterios el malestar y solamente haber incluido el dolor. Sin embargo, se hizo un análisis con diferentes combinaciones de criterios, incluso utilizando modificaciones de los criterios de Roma 3 e incluyendo la presencia de malestar, y aparentemente no tiene nada que ver con la presencia del malestar, sino más bien con la frecuencia que se había utilizado para el dolor abdominal. Y en estas diferentes 8 probables combinaciones, les quiero hacer resaltar la número 2. La número 2 era utilizar criterios modificados de Roma 4, es decir, solamente dolor abdominal con una frecuencia mayor o igual a 2 o 3 días al mes y con los mismos criterios del hábito intestinal, y con eso se logra otra vez una frecuencia del 8%, lo cual confirma que no tiene nada que ver con la presencia de malestar. Otra cosa que hemos visto es que estos trastornos, especialmente el síndrome de intestino irritable, disminuyen con la edad, y desconocemos exactamente cuál es la razón de estos aspectos, pero voy a mostrarles 2 trabajos interesantes al respecto de la edad. El primero es este estudio donde se aplicó un diario de síntomas de 28 síntomas por un mes de seguimiento, y se dividieron a los pacientes en sujetos que se consideraron jóvenes, menores de 45 años, y sujetos mayores de 45 años. Y lo interesante, como ustedes pueden ver, es que hay ciertas diferencias que llevan a determinar cuál es el síntoma clave en la manifestación sintomática de estos pacientes, y aparentemente en los jóvenes la fatiga es el síntoma más importante, seguido de ansiedad.
Sin embargo, la fatiga también es el más importante en los mayores de 45 años, con la diferencia que aquí la dificultad para concentrarse es un aspecto importante en estos pacientes. ¿Qué hay entre el intestino joven y el intestino del adulto mayor? Porque, como les decía, este trastorno disminuye, y aquí es un análisis de 1.677 pacientes que fueron revisados de manera retrospectiva, desde aquellos que fueron diagnosticados con los previos criterios de Roma II hasta aquellos con Roma IV, y se dividieron en jóvenes, que son de 18 a 29 años, edad intermedia de 30 a 49 años, y mayores de 50 años. Y hubo un grupo a quienes se les hizo un tránsito colónico con marcadores y o cápsula de motilidad, se les vio sensibilidad visceral, manometría no rectal y prueba de permeabilidad. Lo interesante es que los jóvenes tuvieron síntomas más graves, mayor ansiedad general, mayor sensibilidad rectal a la urgencia, malestar y dolor por la manometría anorrectal. En cambio, los mayores tuvieron mejor calidad de vida, y eso lo vemos en la clínica también, tránsito oroanal y colónico más prolongado y menor tono en reposo, es decir, tienen mayor probabilidad ahora sí de tener incontinencia fecal. Por otra parte, en un estudio realizado en nuestro laboratorio, nosotros ya habíamos demostrado que en los pacientes con síndrome de intestino irritable hay mayor estrés oxidante que en los controles, pero ahora queríamos ver la relación de esto con la inflamación y correlacionamos el estrés oxidante con citocinas proinflamatorias como IL-6 y TNF-alfa y antiinflamatorias como IL-10 e IL-4 en los diferentes subtipos. Si bien era interesante que la mayoría resultaron con síndrome de intestino irritable no clasificable, pudimos ver que en síndrome de intestino irritable con diarrea, la IL-4, que es una antiinflamatoria, se correlacionó con la presencia de estas mediciones de antioxidantes. Y en cambio, en síndrome de intestino irritable con estreñimiento, la IL-4 se correlacionó con marcadores de estrés oxidante y lo mismo la IL-10 con TNF-alfa, que es una citocina proinflamatoria. Entonces, lo que podemos ver de estas diferencias en la asociación es que el efecto antioxidante controla la inflamación, probablemente en síndrome de intestino irritable con diarrea, mientras que el efecto antiinflamatorio en síndrome de intestino irritable con estreñimiento es mediado por citocinas en este grupo. Interesantemente, a pesar de que síndrome de intestino irritable no clasificable es el más prevalente, no hubo diferencias con respecto a estas asociaciones. Otro estudio muy interesante fue la relación de anticuerpos séricos antineuronales en síndrome de intestino irritable. Y aquí analizaron dos, los antineuronales cerebrales y los antineuronales entéricos. En lo primero quiero mostrarles que los anticerebrales neuronales tuvieron una frecuencia en estos pacientes nada más del 14%, pero los antineuronales entéricos del casi 77%. Y hubo diversas combinaciones donde aparentemente tener positivos los antineuronales entéricos y negativos los cerebrales es lo más frecuente en estos pacientes, como se puede ver acá. Ahora, cuando se hizo una correlación con los síntomas, se pudo ver que hubo una correlación en la presencia de ambos anticuerpos positivos con la presencia de cefalea y trastornos del sueño, lo cual podría explicar en parte estos síntomas. ¿Qué hay sobre el uso de dispositivos médicos? Es una tendencia ahora terapéutica en el tratamiento de los pacientes con síndrome de intestino irritable. Y este es un estudio en 60 pacientes que fueron tratados con este mucoprotector, que es una combinación de giloglicano y proteína de chícharos, y un laxante, que es polvo de semilla de chía. Y aquí se vio que esta combinación fue superior en la mejoría del dolor y distensión subjetiva a los 15, 28 y 84 días. Pero fue un estudio cruzado y se puede ver interesantemente cómo aquellos que empezaron el tratamiento con el dispositivo médico y luego cruzaron a placebo, se puede ver cómo después del placebo los pacientes otra vez regresan a tener evacuaciones con estreñimiento, porque esto fue un estudio en pacientes con estreñimiento. Y lo contrario, aquellos que empezaron con placebo y luego fueron cruzados al tratamiento con el principio activo,
entonces mejoran sus evacuaciones y ahora tienen evacuaciones de mucho mejor consistencia tipo 3 o 4 de Bristol. La otra cosa es que se ve que este agente tiene una reducción en los niveles de sonulina que tendría que ver con la permeabilidad intestinal. Lo que hay que entender es cómo tendría esto que ver con el hábito intestinal, si de pronto esta reducción de la sonulina podría hacer que ahora haya mejor secreción y tal vez mejora la consistencia de las evacuaciones. El estudio de la microbiota sigue siendo muy importante en síndrome de intestino irritable y aquí, aunque se hizo un estudio con síndrome de intestino irritable con y sin sensibilidad al gluten, yo lo que me quiero enfocar es en la parte de lo que ellos encontraron, que es algo muy importante que incluso algunos hemos venido pensando, de que el estudio de la microbiota a nivel fecal no es representativo de lo que ocurre a nivel de diversos segmentos del intestino o del colon. Y esto fue lo que ellos encontraron precisamente cuando analizaron en heces, no encontraron diferencias. Aparentemente tampoco hubo diferencias en colon, pero las mayores diferencias en la diversidad microbiana fue en el intestino delgado. Y hay ciertas bacterias que diferencian aquellos que tienen síndrome de intestino irritable sin versus con sensibilidad al gluten no celíaca. Por ejemplo, la presencia de este grupo de Ruminococcus nabus, que es lo que se llama hoy en día megamonas, y en cambio en aquellos que tienen sensibilidad al gluten tienen Succi, Vibrio y otras bacterias que son diferentes. En cuanto al trasplante de microbiota fecal, que va muy relacionado a la presencia de esta microbiota, aquí en este estudio se vio el efecto sobre la distensión abdominal subjetiva en relación a bacterias productoras de sulfuro, y esto fue un estudio doble ciego, controlado, aleatorizado, donde se aleatorizaron estos 56 pacientes con síndrome de intestino irritable por Roma 3 con trasplante de microbiota fecal congelado versus placebo, los cuales fueron aplicados por vía duodenal en etapa basal y a los 3 meses. Se ve que el trasplante de microbiota fecal tuvo una mejoría global significativamente superior con la mejoría global con el trasplante de microbiota fecal en comparación con el placebo, y también fue superior en la mejoría de la distensión subjetiva, casi más del doble de pacientes que respondieron con el trasplante que con el placebo. También se observó esta reducción, que era muy importante, de patógenos con agentes como el Ruminococcus nabus, enriquecimiento de bacterias benéficas, como el Lausonibacter asaccharoliticus, y en el análisis funcional de la microbiota se vio que hubo una reducción de las vías productoras de sulfuro que probablemente están relacionadas a esta distensión subjetiva y podrían explicar este efecto con el tratamiento. La malabsorción de ácidos biliares hubo varios estudios. Uno primero que quiero resaltar es de nosotros demostramos que utilizando el 7-alfa-C4 podríamos tener una buena prueba de tamizaje para este trastorno. Por otra parte, en un estudio en la Clínica Mayo mostró que hay un gen que está asociado a síndrome de intestino irritable con diarrea, y este tiene que ver con la recaptura de los ácidos biliares a nivel del intestino delgado, que luego van a producir este efecto sobre el FGF19, que va a tener finalmente un efecto final sobre la producción del 7-alfa-C4. Es una vía de retroalimentación. Entonces se pensó que se podría utilizar un tratamiento con un agonista de estos factores que ellos consideraron como el aldafermina, y ellos encontraron que la aldafermina en comparación con el placebo disminuyó significativamente los niveles de 7-alfa-C4, como pueden ustedes ver en la tabla, así como de los ácidos biliares. Sin embargo, no hubo diferencia en los síntomas, solo una tendencia en la consistencia de las evacuaciones. En trastornos de la alimentación hubo varios estudios. Yo quiero aquí mencionar un estudio que es del grupo de Veracruz, del doctor José María Remes, que creo que es muy interesante porque aquí se analiza los trastornos de la alimentación en síndrome de intestino irritable por estos instrumentos, como el instrumento SEDQ,
donde se encontró que los niveles para estas alteraciones fueron significativamente superiores en síndrome de intestino irritable que en controles, así como la preocupación por la imagen y la preocupación por el peso en estos pacientes y obviamente mayores niveles de ansiedad y depresión. En general, los trastornos de la alimentación fueron más frecuentes en síndrome de intestino irritable que en controles, lo mismo que la ingesta compulsiva, la anorexia nerviosa y la ortorexia nerviosa. Es decir, estos pacientes con síndrome de intestino irritable tienen mayor riesgo de trastornos de la alimentación, ortorexia e ingesta compulsiva que los controles. Y en cuanto a los mecanismos de los síntomas causantes de sensibilidad al gluten, un estudio que causó muchísima controversia, pero fue aleatorizar a los pacientes a un nocebo, dieta con un gluten purificado y una harina integral, y es interesante que el gluten purificado prácticamente no produjo diferencias que la dieta basal, lo cual quiere decir que tiene que haber mecanismos mucho más allá que esta sensibilidad verdadera al gluten, probablemente tienen que ver con el eje intestino-cerebro. En conclusión, yo diría que en la DDW 2023 se presentaron múltiples trabajos enfocados en aspectos epidemiológicos y mecanísticos del síndrome de intestino irritable, pero hay que descartar la falta de desarrollo de nuevos agentes terapéuticos a pesar de un incremento en los ensayos con modificaciones dietéticas. Al menos hay que destacar, estos 6 de los trabajos fueron realizados en México, lo cual es importante desde el punto de vista de la aportación a la ciencia, pero también por su impacto en el diagnóstico y el tratamiento de este trastorno en nuestro país. Muchas gracias. Entonces, esta es una condición que todavía tenemos mucho por aprender y mucho por crear educación. ¿Qué son los vómitos de síndrome? El síndrome de vómitos idiopáticos, el doctor Remestroche brevemente habló acerca de ello, pero este es un trastorno de la interacción cerebro-intestino que está caracterizada por episodios estereotípicos y recurrentes. Esto es muy importante, de náusea y vómitos. Estos episodios van a ser autolimitados, no importa que los tratemos o no, van a parar. Y algo que es muy importante es que van a haber síntomas mínimos, pero va a haber ausencia de vómito entre estos episodios. La prevalencia creemos que es más alta de lo que inicialmente se creó y creemos ahora que es cerca del 2% y un nuevo estudio va a demostrar que probablemente es todavía más alta. Afecta a niños, pero también a adultos y muchos adultos van a ser diagnosticados de nuevo con esto. Y desafortunadamente estos pacientes tardan años en ser diagnosticados y por tardar años en ser diagnosticados, muchos de ellos se someten a cirugías innecesarias, muchos de ellos dejan de trabajar por esta razón y tienen muchas hospitalizaciones y sus gastos médicos son altísimos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, este es un diagnóstico clínico en donde la presentación clínica es nuestra herramienta más importante. Ya platicamos que deben de ser estereotípicos, las mismas características una y otra vez. Los síntomas son severos, no es un paciente que vomita 1 o 2 veces al día, múltiples veces al día. Y entre los episodios no tienen vómito, pero pueden tener otros síntomas leves, frecuentemente tienen náusea leve. Estas son ciertas características que son muy importantes investigar en nuestros pacientes cuando los tenemos, porque esta es nuestra herramienta más importante para el diagnóstico. Algunas cosas que quiero marcar son la hora de inicio. Generalmente estos pacientes empiezan en la mañana, 5 o 7 de la mañana se despiertan y es cuando empiezan los síntomas. Tienen otros síntomas que son muy severos, como letargia, se sienten extremadamente cansados, tienen una sudoración excesiva. Y los síntomas entre episodios, puede haber síntomas, y esto es muy importante, no porque el paciente tenga náusea quiere decir que no tiene condición. Y, perdón, déjame regresar.
Otra de las características es, y es muy importante preguntar en estos pacientes, es si ellos pueden predecir estos episodios. Es decir, si ellos tienen síntomas prodrómicos. Un gran porcentaje de pacientes no se va a dar cuenta de esto hasta que nosotros le preguntamos, y la mayoría de mis pacientes me dicen, sí, fíjese que yo unos minutos antes me siento con unos cambios de temperatura, empiezo a sudar, tengo mucha salivación y después empieza el vómito severo. Esto es muy importante preguntar. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a darles ciertas recomendaciones para tratamiento. Y siempre investigar y tratar de obtener estudios previos para evitar estudios repetitivos. Hay muchos pacientes que tienen 5 o 6 endoscopías por exactamente los mismos síntomas, que ciertamente una séptima endoscopía no nos va a ayudar. Ya que tenemos una presentación clínica que nos hace sospechar por este síndrome, hay que estar seguros ciertamente que no tienen una patología orgánica, pero para esto no necesitamos hacer 10 o 20 estudios o un año de evaluación. Creo que exámenes básicos indispensables son exámenes de sangre. Sí debe de tener al menos una endoscopía y cierta imagen abdominal. Yo siempre recomiendo un ultrasonido abdominal y tener una tomografía, idealmente una enterografía, pero al menos cierta imagen abdominal. ¿Qué otros estudios debemos de hacer? Y bueno, estos estudios tienen que ser individualizados. En algunos pacientes estos son estudios que pueden ser recomendados, pero ciertamente dependiendo de los síntomas que presentan. Por ejemplo, si un paciente tiene signos o síntomas neurológicos durante nuestro examen, una tomografía cerebral va a ser importante. En pacientes que tienen dolor severo abdominal, podemos pensar en porfiria y hay que investigar esto. En algunos pacientes jóvenes, mujeres con obesidad que reportan además dolor de cabeza severo, tenemos que recomendar un examen ocular para estar seguros que no haya un papiledema por hipertensión intracraniana, pero creo que esto tiene que ser algo individualizado. Y un estudio que yo pido en la mayoría de mis pacientes es un electrocardiograma para checar el complejo QT. Y esto es más que nada porque esto va a ser importante para decidir tratamiento. La gran pregunta es, ¿cómo sabemos? Hacemos una gamografía de vaciamiento gástrico, ¿puede ser esto gastroparesia? Generalmente los pacientes con vómito cíclico no van a reportar distensión abdominal, no van a reportar llenura postpandreal, no van a reportar saciedad temprana. Han habido estudios que se han hecho en pacientes con historia de vómitos cíclicos y se ha encontrado realmente que podemos encontrar cualquier cosa. Podemos encontrar vaciamiento rápido, vaciamiento normal y vaciamiento retardado. Pero es importante recordar que este estudio se está haciendo cuando el paciente no tiene síntomas. Entonces, ¿cuál es la interpretación de estos estudios? Realmente no lo sabemos, porque cuando el paciente está sintomático no podemos hacer este examen claramente. Entonces, en general, no lo tenemos que hacer, al menos que el paciente tenga otros síntomas que nos hacen sospechar de gastroparesia. Platicamos ya, el doctor Remestroche mencionó los criterios de Roma 4, que básicamente con esto vamos a hacer el diagnóstico porque hasta el momento no tenemos un marcador biológico. Muy pronto los criterios de Roma 5 van a venir y van a haber algunas modificaciones en respecto a los vómitos cíclicos idiopáticos. Estos son los criterios de Roma para el síndrome de vómitos cíclicos y es importante recargar que en muchos de estos pacientes tienen antecedente personal o antecedentes familiares de migraña. Siempre hay que preguntar en estos pacientes si la mamá o la hermana tuvo migraña y en muchos de ellos va a ser positivo. Entonces todo esto nos va a ayudar a sentirnos más confiados en nuestro diagnóstico. Parte de nuestro diagnóstico siempre debe de incluir investigar otras condiciones comórbidas en estos pacientes porque tienen una alta prevalencia. ¿Cuáles son estas comorbilidades que frecuentemente se asocian a vómitos cíclicos? Migraña,
ansiedad, especialmente ataques de pánico, depresión, disfunción autonómica. En todos mis pacientes yo hago preguntas respecto a disfunción autonómica, trastornos del sueño, dolores crónicos, fibromialgia y otras enfermedades gastrointestinales. ¿Por qué es importante? Porque esto ciertamente va a tener muchas implicaciones diagnósticas y terapéuticas en algunas de esas comorbilidades, nos va a limitar qué tratamientos podemos usar y también porque va a disminuir en general la calidad de vida de estos pacientes si no las tratamos. ¿Cuál es la patofisiología? Yo creo que la patofisiología todavía estamos estudiando, pero es multifactorial y es compleja. Y el doctor Ramestroche revisó un poquito acerca de esto, pero lo que quiero señalar aquí es estos pacientes tienen probablemente una predisposición genética. Se han encontrado polimorfismos en el sistema endocannabinoide y polimorfismos también en el sistema mitocondrial en pacientes con vómitos cíclicos. El medio ambiente, ciertamente, y cómo reaccionan al medio ambiente, influencia el desarrollo de esta enfermedad. Y alteraciones neuroendocrinas, hemos comprobado que hay alteraciones en el eje hipotálamo pituitario adrenal, así como disregulación del sistema endocannabinoide. Entonces, todo esto nos va a predisponer a tener vómitos cíclicos. Ahora, hablamos un poco del uso de cannabis, ciertamente esto es toda una plática, cómo el uso de cannabis altera el sistema gastrointestinal, pero probablemente lo que yo puedo decir o lo que creemos es que estos pacientes que desarrollan vómito relacionado al cannabis probablemente tenían una predisposición genética ya y el uso de cannabis, especialmente el uso de cannabis crónico y regular, es decir, no un paciente que lo usa una vez al mes, pero crónico y regular, probablemente son los que desarrollan esta condición. ¿Cuál es el tratamiento? Tenemos tratamientos que realmente son efectivos y que realmente pueden cambiar la vida en estos pacientes. Creo que es muy importante siempre abordar a estos pacientes en un modelo biopsicosocial. Y esas son las intervenciones que podemos hacer. Ciertamente, siempre recomendar modificaciones en el estilo de vida, medicinas profilácticas, abortivas, el manejo durante la etapa emética, el manejo de condiciones comórbidas y la rehabilitación. Esta es una revisión que acabamos de publicar en el Red Journal, que aquí viene el diagnóstico y el tratamiento detallado. Yo voy a hacer una revisión muy breve del manejo, pero ciertamente, si alguna pregunta o están más interesados, los invito a revisar este artículo. Para hablar de tratamiento tenemos que entender cuáles son las etapas clínicas de esta condición. Y hay 4 etapas clínicas. Pero bueno, déjame regresar. Hay 4 etapas clínicas. La interepisódica, es decir, cuando los pacientes están bien, y en esta es importante recomendar medicamentos profilácticos. La prodrómica, que es cuando ellos unos 3, 4, 5 minutos antes empiezan a tener ciertos síntomas y saben que el episodio está por comenzar. Aquí es muy importante educar al paciente de cómo tomar medicinas abortivas, porque si ellos toman adecuadamente medicinas abortivas, un gran porcentaje de pacientes va a poder abortar los episodios y no avanzar a la etapa emética, que es la etapa aguda o severa. Y ciertamente la recuperación, que en algunos pacientes puede tardar varios días. ¿Cuáles son las modificaciones en el estilo de vida que recomendamos? Básicamente evitar factores precipitantes que hemos podido distinguir,
Estos incluyen agotamiento físico, falta de sueño, en algunos pacientes atracciones en parques de diversiones, cosas que los pueden marear, y en algunos pacientes especialmente con historia de migraña, ciertos alimentos, generalmente estos alimentos son los alimentos relacionados con la migraña. Otra de las cosas que hay que recomendar si es posible y si tenemos acceso es el uso de terapia complementaria, como es la meditación, terapia cognitiva conductual o el biofeedback si es posible. Yo recomiendo esto en todos mis pacientes si tienen acceso a ella. ¿Cuáles son los medicamentos profilácticos? Algo que se debe de recomendar en todos los pacientes son suplementos mitocondriales. ¿Por qué? Porque creemos que estos pacientes tienen un nivel de disfunción mitocondrial para empezar y estos suplementos son muy bien tolerados. Entonces, recomendar CoQ10 y riboflavina en todos los pacientes. Y en pacientes que tienen esta condición de severidad moderada a severa. ¿A qué me refiero con moderada a severa? Son pacientes los cuales requieren hospitalización o visitas a urgencias, son pacientes que tienen más de 4 episodios al año o bien pacientes que tienen severos síntomas que son incapacitantes y que están afectando su vida personal o laboral. El medicamento que más se ha estudiado y con más efectividad algunas veces reportados del 30 al 70% es la amitriptilina. Pero algo que quiero remarcar acerca de la amitriptilina en vómitos cíclicos es la dosis. La dosis es 75 a 100 miligramos. Y hago este énfasis porque muchos pacientes llegan a nuestra clínica diciéndonos que ellos ya trataron amitriptilina y no les funcionó. Sin embargo, cuando tomamos la historia vemos que solamente tomaron 10, 20, 25 miligramos. Y lo que hacemos generalmente es volvérsela a dar y un gran porcentaje de ellos responden muy bien a amitriptilina cuando se incrementa la dosis. Sabemos que ciertos pacientes no van a tolerar los antidepresivos tricíclicos o bien no funcionan. Y el profiláctico de segunda línea recomendado es el anticonvulsivo topiramato. El topiramato igual lo tenemos que empezar en una dosis baja, incrementar poco a poco. Es importante recordar que el topiramato puede causar dos reacciones adversas importantes. Disfunción cognitiva, que es especialmente importante de decirle a los pacientes jóvenes que todavía están en la escuela o estudiando. Y la otra es que disminuye el apetito con pérdida de peso. Entonces, si ustedes están preocupados por un paciente, su BMI está bajo, a lo mejor topiramato para iniciar no va a ser la mejor opción. ¿Cuál sería esa otra opción? Que es como nuestra nueva medicina que realmente nos está ayudando muchísimo, es el aprepitan. Esta es una medicina que fue aprobada para náusea y vómito relacionada a quimioterapia, pero realmente este profiláctico alternativo nos da grandes resultados y lo más importante es que tiene muy pocos efectos adversos. Dos cosas importantes de aprepitan es, número 1, que es muy costoso. Número 2, en mujeres que va a reducir la eficacia a los conceptivos orales por un mes. Estos alternativos realmente yo casi no los uso. Después hablamos de la terapia abortiva que se va a dar justo antes, cuando los pacientes están presentando síntomas prodrómicos. La recomendación es darles un cóctel de medicamentos que incluya un antiemético, sumatriptán, un sedativo como lorazepam y un antihistamínico como difenhidramina. Yo les recomiendo a mis pacientes tomarse los 4 inmediatamente cuando va a empezar. Algo importante aquí es el sumatriptán. Hay que enseñar a los pacientes cómo utilizarlo si usamos el spray, que es con la cabeza hacia adelante, para que realmente la medicina pueda alcanzar los receptores que se encuentran en el área anterior de la nariz. Y bueno, si esto no funciona para los pacientes, también podemos usar aprepitan.
que como les digo, realmente nos está ayudando mucho a pacientes, pero el problema es el costo. ¿Cómo manejamos la terapia emética? Yo aquí les voy a recomendar que generalmente yo les doy una carta a mis pacientes con las recomendaciones para la etapa emética. Es muy importante aliviar el dolor y, si es posible, sedarlos, ya que la mayoría de estos episodios van a terminar una vez que ellos se duermen. Y bueno, quiero terminar con esta frase. ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es el futuro o lo que yo creo que es el futuro para esta condición? Creo que tenemos que seguir creando conciencia y educación acerca de esta condición. Tenemos que expandir el conocimiento acerca de la patofisiología y continuar con la investigación que ya se está haciendo, pero de las nuevas opciones terapéuticas, ejemplos, ketamina, los nuevos medicamentos antimigrañosos, la neuroestimulación transcutánea. Y creo que aquí en México es necesario hacer estudios epidemiológicos y probablemente la creación de una guía de diagnóstico y tratamiento en español para crear más conciencia y educación. Aquí este es un tríptico que damos en la Asociación de Estados Unidos de CVS, la da a pacientes y hicimos la traducción en español. Esta es la traducción en español y yo tengo algunos trípticos disponibles para si están interesados en tenerlos, yo con mucho gusto se los puedo dar. Y bueno, muchísimas gracias.